Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie, ya que vamos a estar unos 30 minutos sentados. Pero lo que buscamos es reverenciar la palabra, ¿verdad? Nos ponemos de pie para muchas cosas. ¿Por qué no para la lectura de la palabra de Dios? Vamos ahí a Génesis capítulo 12, si son tan amables. Génesis capítulo 12. Versículos 1 en adelante. Vamos a ver ahí el llamamiento de Dios a Abraham para ser su vocero, para ser el portavoz de un nuevo modelo de vida. Dios llama a Abraham de Dios para un nuevo modelo de vida. Por supuesto que la misión central de Abraham era formar el pueblo de Israel, pero dentro de esa misión él debería de modelar una nueva manera de vivir. Génesis capítulo 12, 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque la mejor traducción es sé bendición, según los estudiosos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a sentarnos en tan amables. Dios llama a su vocero, su portavoz, Abraham. Pero más que formar un nuevo pueblo, Abraham fue llamado a modelar la nueva vida para Dios. ¿Por qué les digo eso? Vean lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8. Eso da una luz de lo que voy a tratar de comunicar. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Todas esas culturas eran paganas, eran idólatras, y Abraham fue llamado a modelar la nueva manera de vivir, de cómo adorar al Dios vivo y verdadero. Por eso dice el capítulo 13, versículo 7, hay un énfasis en todo el recorrido de Abraham. Dice Génesis 13, versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, y se agrega otro grupo, y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Conforme Abraham iba avanzando, también tenía que ir modelando la nueva vida que Dios quería para esas culturas, porque eran culturas paganas, no conocían al Dios verdadero. Pero en ese caminar que llevó toda la vida al gran vocero Abraham, él tenía que formar a ese nuevo pueblo. Pero Abraham, mientras iba formando ese nuevo pueblo, Abraham tenía que ir aprendiendo a irse apartando. ¿Qué dije? De irse apartando de muchas cosas que no ayudaban a ese nuevo modelo de vida. Abraham tenía que irse apartando de muchas cosas. Por lo tanto, en ese llamado de Dios a Abraham, Dios le hace muchas promesas. Mira el capítulo 12, versículos 2 y 3. Abraham le hace muchas promesas. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces se le hacen muchas promesas a Abraham, pero a la vez también se le hacen muchas demandas.
a veces nosotros descuidamos eso. Nos gustan las promesas, nos gustan las bendiciones, pero muchas veces no nos agradan las demandas, ¿verdad? Le damos todo a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Janesita le dijo, te estoy pagando el colegio, el bus, ¿verdad? Te estoy pagando ahí una doctora para tu educación, te estoy pagando todo. Todo eso. Pero necesito que ganes el año. Buena onda, papá, ¿verdad? O sea, hay privilegios, pero hay demandas. Ese es un principio que nosotros lo vemos en la Biblia. Y hay muchos pasajes para ello, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Cristo sana a los 10 leprosos? Sana a los 10 leprosos, ¿y qué espera Jesucristo como una demanda? Los bendice con la sanidad a los 10 leprosos. Y como demanda, ¿qué les exige? ¿Qué espera Él? Dice, ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, ¿qué esperaba Jesús? Como una demanda, a lo menos que tuvieran gratitud. Bueno, Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué les dio ahí? ¿Con qué los bendijo? ¿Qué les proveyó? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este no. Demandas. En todo hay demandas en la vida. Entonces, ese es un principio de la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. La salvación es una gracia. Es un don, un regalo inmerecido. No hay méritos en el hombre. Pero dice, somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos bendecidos con esa obra de gracia, ahora se espera una demanda que hagamos. Hay demandas, hay demandas. Es un principio que vemos a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, entonces la gran pregunta de esta mañana. Bien, Dios le dio muchas bendiciones al pueblo de ese peregrinaje que sale de Ur, de los caldeos. Pues lo bendice, lo protege, lo guarda. Pero también le hace grandes demandas a Abraham en la vida. Interesante, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la primera demanda. Entonces, la primera demanda en la vida de Abraham. Abraham tenía que apartarse de qué. Primero, tenía que apartarse de un mundo anti Dios. Tenía que apartarse de un mundo en donde no adoraban a Dios. Un mundo anti Dios. Vamos a Josué 24. Josué 24. Ese es el trasfondo de esto. Josué capítulo 24, versículos 1 al 3. Dice, Josué 24, 1 al 3. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Ven ustedes? Abraham tenía que renunciar a un mundo pagano, a un mundo anti Dios. Ahora bien, entonces, Abraham tenía que irse apartando primero de un hogar pagano, de un hogar idólatra. Todos ellos adoraban otros dioses. En esa cultura el dios principal era el dios Luna. No me miren a mí, soy Eduardo Luna, pero era el ídolo principal, ¿verdad? Tenían dioses para todo, para la fertilidad, para la sanidad, para la buena suerte, para la buena fortuna. Eran paganos totalmente. Entonces Abraham tenía que renunciar primero a un hogar. Sus papás, sus familias, todos ellos eran paganos, eran idólatras. Pero también había un mundo anti Dios que incluía no solamente la tierra, su familia, sino toda esa cultura alrededor. Todos eran paganos, todos eran paganos, eran idólatras. Totalmente culturas, un mundo
anti Dios. Pero note, me llama lo que dice que era una esclavitud a la idolatría. Dice el 24:2. Eso me llamó la atención. Y dijo Josué a todo el pueblo de Israel: así de Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es una palabra muy fuerte. Da la idea de que eran esclavos de la idolatría. Eran esclavos a los dioses paganos. Ahora nosotros, pues gracias a Dios, somos esclavos, pero de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, Abraham tenía que apartarse de toda esa cosmovisión pagana, idólatra, de la tierra, de sus papás, de su familia. Era una cultura adorar a otros dioses. Entonces, Dios levanta a Abraham para que sea el vocero a levantar un nuevo pueblo que adorara al único Dios vivo y verdadero. Interesante, ¿no? Bien, entonces era una demanda para Abraham apartarse. Vea, por favor, ahí Génesis capítulo 12. Me llama la atención. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Es algo profético para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Interesante, ¿no? Se aparta de esa cultura totalmente pagana. Ahora bien, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 75. Muy bien. Ahora va la segunda demanda. En esa segunda demanda que Dios le hace a Abraham, ya han pasado, aunque usted no lo crea, 5 años. Ese es según los estudios del doctor Scofield, siguiendo ese registro del doctor Scofield. Segunda demanda a la cual Abraham tiene que apartarse. Y me gusta eso. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Hay una observación tocante a este punto que les quiero hacer. Dice 4 y 5. Note eso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y note, y Lot fue con él. Se señala mucho eso. Ve el 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Se enfatiza mucho eso. Ve el versículo 7. El versículo 7. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia daré esta tierra. Y dedicó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y dice, al oriente, y edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino y yendo hacia el Negev. Pero note el 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían. Y con él, Lot. Hay un énfasis ahí tremendo de Lot. Mire el 13:11. Hay muchas menciones, pero el 13:11. Dice el 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la tierra del Jordán y se fue. O sea, hay mucha mención, varias veces menciona, iba Lot con Abraham, Abraham iba con Lot. ¿Por qué? Me llama la atención eso. Porque aquí Dios quiere que Abraham se aparte de algo que Abraham amaba mucho. ¿Quién era este bendito Lot? Su papá se había muerto. Nota el trasfondo. Papá se había muerto. Y Sara no podía tener niños. ¿Ven? Entonces, Sara era estéril. Y Abraham no había podido tener niños. Entonces, imagínense, adoptan a Lot como un hijo de ellos. Y pero Lot era parte de la vida de Sara y Abraham. Pero note lo que dice acá. Entonces, viene Dios y hace que también se aparten. Mire, Génesis capítulo 13 dice, ustedes saben lo que pasa y dominan bien el trasfondo. Mire Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto
hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y vivió sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hacia el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mira el 6. Y la tierra no era suficiente para habitar juntos, pues sus pastores eran muchas, sus posesiones eran muchos y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo, ¿qué dice? Contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En ese modelo de Abraham, de cómo adorar a Dios, ¿qué testimonio estaban dando? Estaban en contienda, estaban peleando. Interesante, ¿no? Entonces, ¿a qué obliga Dios entonces a Abraham? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si se peleaban, se dividían y eran poder ser amenazados por ellos, ¿no? Pero el testimonio que me llama la atención, el 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Recuerden que él era el tío, ¿no? No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y mire el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué dice? Y se apartaron el uno del otro. La vida cristiana es una vida de irnos apartando de ciertas cosas. Interesante, ¿no? Esa es la gran demanda. Primero, que se aparte de un mundo ante Dios, un mundo natural, pagano, donde había nacido Abraham. Y tiene que dejar todo. Y ese dejar todo era renunciar a su herencia. Al salir de la casa, perdía su herencia. Pero consta totalmente de ese trasfondo cultural, pagano y idólatra. Ahora, imagínense, les pregunto, ¿cuánto amaba Dios a Lot? Esa es una buena pregunta. Y ahora se tiene que apartar. Se tiene que apartar. Muchas veces tenemos que apartarnos de cosas que hemos venido amando, pero cosas que son muy dolorosas para apartarnos. No es fácil dejar ciertas cosas. No es fácil dejar ciertas cosas. Ahora, ¿qué representa Lot entonces? Por supuesto que en todo esto hay todo un marco teológico, pero yo voy más a lo práctico. ¿Qué representa Lot en todo eso? Yo sé que hay una representación teológica. Los estorbos espirituales que nosotros vamos teniendo en la vida. Lot representa un estorbo espiritual para la vida de Abraham en ese nuevo modelo que él tenía que tener. Mire el capítulo 13, versículo 7. El 13:7. Note lo que dice, el énfasis. Hay algo interesante. Y hubo contienda. Luego, versículo 9. Le dice, no está toda la tierra delante de vosotros. Ahora, ¿qué tierra escogió Lot? La mejor tierra. Ahora, pregunto. Cuando Lot le dice, mira, que no, ya no peleemos, somos familias. Si tú vas a la izquierda o a la derecha, si tú a la derecha o a la izquierda. Pregunto, ¿había sido de bendición Abraham para Lot? También tenía mucho ganado. Abraham había sido de bendición para la vida de Lot. ¿Quién era el mayor? ¿Lot o Abraham? Abraham, era el tío. Entonces le dice, mire tío, ya no peleemos. Pastores, quietos. Respeten al tío, que es el mayor y es el patriarca, y él es el que nos ha traído a este recorrido. Así que por favor ya no quiero problemas. Entonces, fue injusto.
Primero, no le dicen nada a los pastores. Segundo, toma la iniciativa y escoge la mejor tierra. ¿Y qué le deja a Abraham? La peor tierra, ¿no? Pero hay un dato que se los quiero dejar acá. Solo para que vean un poquito el perfil de Lot. No, Lot comenzó poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Mire Génesis 13:12. Me impresiona eso. Génesis capítulo 13, versículo 12. Dice, voy con el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas poco a poco. ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma. Note sodomía. De ahí le da origen a esa palabra. Y ustedes saben lo que significa todas esas desviaciones. Mas los hombres de Sodoma eran, ¿y qué dice? Contra Jehová. ¿Y qué agrega? En gran manera. El perfil de Lot no era justo, ambicioso, egoísta, y no iba en el nuevo modelo que Dios quería para Abraham. Dios le va quitando los estorbos a Abraham en ese recorrer de la nueva tierra para el pueblo de Israel. Me llama la atención eso, ¿no? Lot comenzó poniendo sus tiendas hasta ir llegando a Sodoma y Gomorra. Luego le vemos habitando en Sodoma. Génesis 14:12. Génesis capítulo 14, versículo 12. Note lo que dice. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes fueron tomados también. Note, primero se fue acercando. Ahora ya habita allí. Y note cómo para Abraham. Ahora para sentado, acomodado en Sodoma. Génesis 19:1. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la calle de la tarde. Y Lot estaba, ¿qué dice? Sentado a la puerta. ¿En dónde? Sodoma. Por supuesto que sentado da la idea que tenía un puesto como juez en el marco jurídico. Era una persona importante, igual a destacar ahí. ¿Pero en dónde? En Sodoma. Pero ya está bien acomodado, está bien sentado. O sea, se despilla de las cosas de Dios. Por eso Abraham tuvo que apartarse de él. Ahora bien, hay un dato que me gusta. Lea bien el versículo 14, Génesis 13:14. Recuerden que aquí ya han pasado 5 años. Dice Génesis 13:14. Hay un dato acá que se lo quiero dejar muy importante. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Y Dios le dice, haz ahora tu voz. Ni bien se aparta Abraham de Lot o Lot de Abraham, y Dios se le aparece y le habla y le confirma la bendición de la tierra. Interesante ese dato, ¿no? Ni bien se aparta, Dios le habla a Abraham. Entonces, por algo Dios quería que Abraham se apartara de Lot. Y ustedes saben, ¿cómo termina Lot al final de su historia? ¿Cómo termina Lot? Ustedes saben que los ángeles llegan, destruyen Sodoma y Gomorra y va a parar en una cueva de una ciudad pequeña llamada Zoar. ¿Qué quiere decir pequeño, por cierto? Pequeño. ¿Y cómo fue a parar ahí? Lo emborrachan las hijas y ustedes saben la situación, la crisis en que paró el gran Lot al final de la vida. Un fracaso total. ¿En dónde pasó el fracaso de Lot? Y se aparta de la vida de Abraham. Porque Abraham siempre donde llegaba, recuerden, hacía sus altares, invocaba el nombre de Dios. Abraham cultivaba la vida espiritual. Y Lot, apartándose de Lot, ya no tiene ese alimento espiritual y fracasa totalmente en su vida. Mientras que, mire, en esa etapa de esa vida, de esos 5 años, ¿cómo para la vida de Abraham? Por eso el énfasis del 13:18 me llama la atención.
Dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y Hebrón no es una coincidencia, significa comunión. Restablece, hace fuerte cada día más su comunión con Dios. Mientras que Lot va a parar a Sodoma y Gomorra. Bien, dice el refrán vulgar, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces hay que dejar, hay que abandonar ciertas amistades, ciertas cosas que no van, que no alimentan nuestra vida espiritual. Muchas veces ciertas amistades no nos ayudan en la vida cristiana. Entonces, tercera cosa a la cual Abraham tuvo que apartarse. Si vamos nosotros siendo observadores, ¿cuánto amaba Dios a sus papás? ¿Cuánto amaba Abraham a sus padres? ¿Cuánto amaba a sus hermanos? ¿Cuánto amaba esa tierra donde él venía? ¿Cuánto amaba esa tierra? Uno ama la tierra donde uno ha nacido. Yo soy mero así de Zacapa, R19, ¿verdad? Se me quedó R19, puro de Zacapa. Entonces uno tiene ese arraigo de la tierra, amor a la tierra. Y yo hasta la fecha todavía no me he hecho ciudadano de la capital, del pueblón. Todavía voy a votar allá, a Teclután, Zacapa. ¿Por qué? Hay algo ahí que me ata a la tierra, que me une a la tierra, ¿no? Abraham amaba la tierra, amaba a sus padres, amaba a esa gente, amaba esa cultura, ese modelo de vida. Dios le dice, tienes que abandonar totalmente ese mundo ante Dios. De raíz. De raíz. Ahora dice, tienes que apartarte de Lot. Pero si es como mi hijo, tienes que apartarte de Lot. No va en el nuevo modelo. No te va a ayudar a cultivar la vida espiritual. Lot representa un estorbo espiritual en la vida de Abraham. ¿Y qué hace Dios? Apártate también de Lot. Pero ahora me llama la atención de qué otra cosa tiene que apartarse Abraham. Ahora, en este tercer punto ya han pasado 23 años. Cuando sale de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Se aparta de Lot. Han pasado 5 años. De este tercer punto ya han pasado 23 años. ¿Por qué? La vida espiritual es un proceso de ir cultivando nuevas costumbres, de ir adquiriendo nuevos valores, de ir aprendiendo. Pero también es de ir desaprendiendo ciertas cosas. Es de ir aprendiendo, agarrando nuevos valores, pero también de ir quitando los antivalores de nuestra vida. De eso trata la vida cristiana. Es un proceso, cada día debemos de tratar de ir siendo mejores. Por supuesto, Abraham era nuevo en esa misión. Pues a los 5 años le quita Lot. Ahora, a los 23 años de ser cristiano, vea algo que Dios quiere que se aparte. Dice Génesis capítulo 21. Veamos la atención. Ustedes conocen la historia, doy por sentado para no leer muchos textos. Dice Génesis capítulo 21. Dice, versículos 1 y 3, un poquito el trasfondo si usted quiere. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Les digo esto porque Dios siempre cumple lo que promete. Pero todo en Dios tiene su tiempo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, ¿qué dice? Que Dios le había dicho. Todo en el tiempo de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué quiere decir risa, por cierto? El que se ríe, ¿verdad? Pues ni modo. Sara se rió de incredulidad, mientras que Abraham se rió por fe. Pero ahora que Sara se ríe, sí es de felicidad. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Es el primero que es circuncidado tal como Dios quería que fueran circuncidados. Porque ya Isaac empezaba a ser parte legal del pueblo de Dios. Entonces fue el circuncidado. Y dice el 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara,
Dios me ha hecho reír. Ahora sí es de satisfacción. La primera risa es de incredulidad. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac a los 3 años, ¿no? Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y este pato ya tiene 17, 18 años. Algunos creen que hasta 18 años. Por tanto dijo Abraham, Sara, note el término, echa a esta sierva. ¿Y qué dice? Y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahí está el marco teológico. Este dicho pareció, ¿qué dice? Grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva Agar. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac se te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora Abraham, ¿de qué tiene que apartarse? De dos cosas. Del hijo con la esclava, Ismael. Y de la esclava. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué representa entonces Ismael con Agar, la esclava? Simplemente, esposas que nunca se les va a ocurrir esto con sus esposos. En vista de que Sara no podía tener niños, la cultura lo permitía, quiero aclarar eso. La cultura lo permitía, pero Dios no lo autorizaba. Simplemente la Biblia registra algo cultural, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, vino a Sara, se le ocurre la idea, mira Abraham, fíjate que como no puedo quedar embarazada, pues fíjate que esta Agar, la egipcia, se cree que fue cuando estuvo ahí en Egipto, donde le dieron esclavos, venía Agar. Y a Abraham, pues no le pareció mala la idea. Y le dijo, pues, le entramos. Y tiene un hijo. Queda embarazada. Note ese rasgo. Pero cuando Sara le dice que echa al muchacho, ¿cómo reaccionó Abraham? ¿Le pareció grave la idea? La primera, ¿cómo le pareció? Agradable. Y en la segunda ocasión, ahí sí fue grave la idea. Pero me llama la atención. Cuando Sara le insinúe que se meta con la sierva Agar, pregunto, ¿oró Abraham? Ahora, que dice, echa el muchacho, le consulta a Dios y le dice, escucha a Sara, tienes que abandonar, tienes que dejar a Ismael y a Agar. Interesante, ¿no? Ahora, mire, ya Abraham se había apartado de quién, de Lot, que lo amaba mucho, era como su hijo. Y este sí era hijo, aunque no con Sara, era de Agar. Pero la pregunta, ¿a quién amaba más ahora Abraham? ¿A Lot o a este hijo? ¿Ven el proceso? ¿Cómo Dios nos va quitando lo que vamos amando en la vida? Porque hay cosas que son parte de nuestra vida, que a veces no queremos dejarlos. No queremos dejarlo. Ahora sí consulta. ¿Y qué le dijo Dios? Tienes que dejar a Ismael. Tienes que renunciar a Ismael. Tienes que apartarte de Ismael. Tienes que apartarte de Sara. La pregunta es ¿por qué?
porque representa actividad en la carne, en la vida de Abraham. Un activismo en la carne. Entonces había un peligro en la vida de Abraham. Empieza a contender Isaac con Ismael, Ismael con este niño. Entonces había contienda otra vez. Y ella arriesgaba la vida matrimonial de Abraham. Estaba en riesgo la paz, la tranquilidad de la familia de Abraham. Pero hay una cosa muy importante, y les dejo un poquito así para la mente, que piensen un poquito. Pregunto, si le hubiera vuelto a ocurrir la idea a Sara, decirle a Abraham, ahí está Agar, ¿creen ustedes? ¿Había ese peligro? No creo. Pero Agar, bien si le hubiera ocurrido agarrar otra vez a Abraham, ¿verdad que sí? A Abraham sí se le hubiera ocurrido, o se le hubiera ocurrido a Agar. Entonces peligraba el matrimonio, peligraba la familia. Entonces, ¿qué hace Dios? Tienes que deshacerte de Agar y de Ismael. Interesante, ¿no? Interesante. Pero le lleva 23 años tomar ese paso. 23 años. El activismo en la carne. ¿Por qué lo hizo Abraham con Sara? Dudaron de Dios. Todavía su fe no era muy fuerte de Abraham y de Sara. Entonces se les ocurre quererle ayudar a Dios. Se les ocurre, ¿qué idea? Se les ocurre ayudarle. Fíjate que como Dios no ha querido respondernos con un hijo, pues ayudémosle. Pues ahí está Agar. Y Abraham muestra una debilidad y pues cometen ese error. Actividades en la carne. Muchas veces en las iglesias hemos caído en ciertas actividades que yo llamo activismo, principalmente actividades evangelísticas, en donde se presenta un evangelio online, pero llega mucha gente, queriéndole ayudar a Dios a que las almas se salven, haciendo ciertas actividades que no tienen que ver con la pureza del evangelio. ¿Ven? Estuve en una iglesia, me invitaron a dar un mensaje así, me dijeron, un poquito corto, un poquito evangelístico, pero un poquito motivacional, un poquito de testimonio. Ya no había ni qué predicar yo, ¿verdad? Me dijo un poquito corto, un poquito de evangelismo, un poquito de testimonio, pero no enseñanza, pero no predica, pero sí que habla del evangelio. Y dije, ¿qué querrá esta gente, no? Bueno, querían algo así atractivo, así un evangelio light, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como que queremos ayudarle a Dios a que las almas se salven. Yo recuerdo, y ustedes también, y en su momento quizá tuvo cierto pegue, cierto éxito. ¿Se recuerdan ustedes la cruzada estudiantil para Cristo? Pues estaba mencionando en las unidades de todo. ¿Y qué es lo que usaban? ¿Cuál es el arma principal de esta cruzada estudiantil para Cristo? ¿Se recuerdan qué es lo que usaban? Las famosas 4 leyes espirituales. ¿Verdad? Entonces, pues, una vez salió con ellos y encontré a un joven y le dije, ¿y usted ya conoce usted a Jesucristo? ¿Ya lo vio? No, me dijo. Y le dije, repita conmigo, la primera ley, la segunda ley, ya a Cristo y lo apuntamos. ¿Qué pasó los 3 meses? Andaba en lo mismo. Y yo dije, mire, ¿te acordás cuando las 4 leyes? Es que yo no entendí nada, me dijo. Queremos ayudarle a Dios a que las almas se salven, usando métodos en donde obviamos la palabra de Dios y damos un evangelio light. Pero tenemos gente religiosa, pero no gente convertida, que es el problema que se está dando en muchas iglesias. Quererle ayudar a Dios. Entonces Dios le quita también a Abraham algo que atentaba la paz de su familia, la integridad de su vida familiar. Había un peligro ahí. Ahora bien, punto número 4.
Y aquí terminamos. Abraham tiene que separarse ahora ¿de quién? ¿De qué? Vaya a Génesis 22 y se va a asustar. Génesis 22. Génesis capítulo 22. Mire qué interesante es eso, ¿no? Y de aquí estuviera mi estimado Enrique, esto está poniendo más cardíaco, ¿verdad? Génesis capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas, y aquí han pasado 40 años. ¿Cuántos han pasado? 40 años. Y esta es la gran prueba de Abraham. Pero ya tenía 40 años de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Prediqué eso una vez en la iglesia en Chimaltenango y terminó el culto. Y me preocupó un poco la hermana con su esposo, que llegaron menos preocupados. Bueno, pastor, nos urge hablar con usted. Yo dije, ay, qué error cometería. Dije, ¿cómo a veces uno comete errores en la prédica, verdad? Somos humanos. Ay, es que fíjese que usted dijo algo en la prédica que no estamos contentos. Ay, Dios mío, dije, ¿qué diría yo? ¿Qué otra vez? Dije yo, ¿verdad? Y yo les dije, después hablamos, solo voy a ministrar aquí. Yo quería que se le olvidara, me dije, a saber qué va a decir. Pero al fin y al cabo, ellos me estaban esperando y... A ver, hermanos, ¿qué es lo que le está pasando? Ay, pastor, pero es que nosotros solo tenemos un hijo. ¿Y qué les dije yo? No vaya a ser Dios nos lo pida también como Abraham, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, pastor? Y yo les dije, no tengan temor. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Les dije yo, ay, que somos nuevos, me dijo. Apenas tenemos como 6 meses. No tengan pena. Dios nunca les va a pedir eso porque no están preparados. Interesante, ¿no? Una vez prediqué de Job también, ¿eh? Y sacó un hermano afligido. Ay, el pastor, ¿y no será que Dios también me va a pedir todo eso? No, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? 5 años, no tenga pena, no corra ese peligro. No tienen esa madurez espiritual, esa entrega espiritual. Entonces, Dios no nos pone algo que no estemos en capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, tranquilos. Pero note lo que le pasó a Abraham. Aconteció después de estas cosas que han pasado 40 años, que ya aprendió a dejar esa cultura pagana, dejar esa tierra, y luego 5 años, pues Dios hace que se aparte de Lot, 23 años hace que se aparte de Ismael y de Agar, y ahora le pide que se aparte de qué. La vida cristiana es de ir abandonando cosas, de irnos apartando de ciertas cosas. Es interesante, impresionante. Hay bendiciones, hay demandas. Hay demandas. Entonces dice el texto, yo quiero hacer 3 señalamientos que le hace aquí rápidamente, pero quiero dejarles esto acá. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y esa prueba es para que saliera lo mejor de él. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? ¿A quién amas? ¿Cuánto amaba Abraham a sus papás? ¿Cuánto amaba a sus hermanos? ¿Cuánto amaba a su familia? ¿Cuánto amaba esa tierra? Ahí había nacido, ahí había vivido por 75 años. Y yo le dije, sal de ahí, vete de ahí, tienes que dejar esa tierra, tienes que dejar a tu papá, tienes que dejar a tu mamá, tienes que dejar a tu familia, tienes que apartarte. Pero se llevó al otro, porque era como su hijo. Y luego dice, tienes que apartarte del otro. Note, a veces hay que dejar lo que hemos venido amando en el transcurso de nuestra vida. Hay cosas que hemos venido nosotros, que han sido parte de nuestra vida. Y ya
es parte de nosotros. Y hasta hemos llegado a amar esas cosas. Y Dios dice, ¿tienes que? Apartarte. ¿A quién amas? ¿Amaba a sus padres? Sí. ¿Amaba la tierra? Sí. ¿Amaba esa cultura? Sí. ¿Amaba a Lot? Sí. ¿Amaba a Ismael? Sí. Pero ¿a quién amaba más en última instancia? Interesante, ¿no? Dios nunca le había hecho esa señalación. ¿A quién amas? Sí los amaba, pero ¿a quién amaba más? Por supuesto que aquí sale otra prédica de esta prueba de Abraham y no es mi intención. Solo quiero dejarles estos puntos centrales. Le hace 3 señalamientos Dios tocante a la prueba con Isaac. Recuerde que le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tenía que degollarlo. ¿Y luego qué tenía que hacer? Unas piedras, degollarlo, unas piedras con leña y reducirlo ¿a qué? A ceniza. Interesante, ¿no? Ese es el holocausto. ¿Qué prueba? Mire la forma como Dios prueba a Abraham. Recuerde que de la palabra muerte tenía que degollarlo, tenía que reducirlo a ceniza. Detrás de la palabra muerte, ¿qué palabra hay? ¿Qué es muerte? ¿Qué es la muerte? Separación. Ahora Dios le dice, tienes que separarte de lo que amas. Interesante. Muy interesante. Ahora bien, le hace 3 señalamientos. Versículos. Dijo, toma ahora primero tu hijo. 2, tu único. Y 3, a quien amas. A quien amas. Y Dios le dice, tienes que apartarte también de Isaac. La pregunta es, entonces, ¿qué representa Isaac? ¿Por qué? Dios le dice, tienes que apartarte. Abraham era muy dado a amar. Amaba a sus padres, era una buena persona. Amaba la tierra, amaba esa cultura. Amaba a Lot, amaba a Ismael. De alguna manera, pues, amaba a Agar. Pero a quien más venía amando, ¿a quién era? A su hijo. A su hijo. Entonces Dios lo prueba para hacerle ver que a quien más debemos de amar nosotros, ¿qué dice el mandamiento? Amarás a Jehová. No dice con todo el corazón, dice 99.99. ¿Ves qué se dice? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La palabra fuerza es con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, con todo lo que generamos. Porque para todo quiere fuerza laboral, empresarial, con tu dinero, con tu empresa. Hay que amar a Dios. Pero la totalidad. Entonces, Dios prueba a Abraham para hacerle ver y dejarnos aleccionados a nosotros de que muchas veces hay cosas que atentan y que nosotros bien pudiéramos amar más
otras cosas, a personas, que a Dios. La prueba fue para hacerle ver a Abraham hasta dónde Dios amaba a su hijo y hasta dónde amaba a quién, a Dios. Y al final Abraham pasó la prueba demostrando que ama mucho a su hijo, pero amaba más a quién, a Dios. A Dios. Interesante, ¿no? Pero sí tuvo que abandonar 4 cosas en su vida. Porque de eso se trata la vida cristiana. De ir aprendiendo, de hacer ciertas cosas, cosas nuevas. Pero también de ir desaprendiendo, ir dejando cosas para nosotros. Ser voceros de Dios, de una nueva manera de vida, para que el mundo conozca al Dios único y verdadero. Y termino con este texto. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Me gusta mucho este texto. Recuerde que Abraham, a donde llegaba, hacía altares, adoraba a Dios, invocaba el nombre de Dios. A donde llegaba, hacía un altar e invocaba el nombre de Dios. Los altares agarraban unas piedras, dicen los estudiosos que mataban un cordero, pero esos altares eran públicos. Abraham, donde llegaba, hacía un altar, invocaba el nombre de Dios, eran actos públicos, y dejaban los altares ahí. Porque cuando Abraham llegaba, hacía esos altares, iba marcando la tierra que mañana iba a ser del pueblo de Israel. Iba marcando territorio con sus altares, que esa tierra ya iba a pertenecer al pueblo de Israel, para adorar al Dios vivo y verdadero, como Él quiere que lo amemos, pero llevando un estilo de vida diferente. Y para eso Abraham tuvo que abandonar muchas cosas. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y me gusta ese texto y les aclaro el contexto, porque Abraham, ¿a dónde iba? Adoraba a Dios, hacía altares e invocaba el nombre de Dios. Y por eso 2 Timoteo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de toda iniquidad, toda cosa mala, toda maldad, y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué somos nosotros como cristianos? ¿A quién invocamos? ¿A qué venimos en esta mañana? A invocar el nombre de Dios. Así como Dios le demandó a Abraham que tenía que apartarse de ciertas cosas, la pregunta es: ¿habrá algo en esta mañana que usted y yo también debemos de abandonar? Algo que hemos venido amando y es parte de nuestra vida, pero sin embargo Dios dice: debemos de abandonar ciertas cosas. Si pensamos nosotros a lo largo de la vida cristiana, también podemos correr el peligro como Abraham, de ir amando ciertas cosas que no hemos querido o no hemos podido renunciar a ellas. Estamos terminando este año, ¿no es cierto? Pues bien sería bueno analizarnos, revisarnos. ¿No será que hay algo que en este año yo no he podido renunciar, no he querido renunciar? ¿O no es que durante este año he adquirido un mal hábito, una mala costumbre, alguna práctica pecaminosa a la cual debo renunciar en esta mañana? Pues ya viene el nuevo año, porque empecemos una manera de vivir para agradar a Dios, apartándonos de las cosas que no edifiquen nuestra vida cristiana. Les bendigo y muchas gracias. Y vamos a hacer una oración final, si son tan amables. Mi hermano Rodolfito, lo invito a que me ayude con la oración, si es tan amable. Mi estimado Rodolfito Cordón, puro de esa capa, hermano Rodolfito.